Buenas noches. Quería saber si se está viendo y escuchando bien. Buenas noches, doctor. Sí, se está viendo y escuchando. Ya vamos a empezar rápidamente la última parte de insuficiencia respiratoria y vamos a hablar sobre la oxigenoterapia. Pero antes de hablar de la oxigenoterapia, vamos a clasificar las insuficiencias respiratorias según el gradiente alveolar arterial. Les había mencionado que los únicos gradientes alveolar arteriales que se encuentran normales, o sea, entre 10 y 15, son las hipoventilaciones alveolares. Llámese por problemas neurológicos, llámese por problemas del fuelle tóraco-pulmonar, de la caja torácica. Las demás insuficiencias respiratorias, desde el punto de vista de su fisiopatología, van a ser consideradas con gradiente elevado. Bien, entonces nosotros vemos esta clasificación que es, clásica, la tipo 1, que es la fundamentalmente hipoxémica, y la tipo 2, que tiene hipercapnia. La fundamentalmente hipoxémica sin hipercapnia se pueden dar en situaciones agudas y también se pueden dar en situaciones crónicas. En situaciones agudas, que es lo que realmente nos interesa ahora, podemos ver en esta clasificación si tu enfermedad radiológicamente o imagenológicamente es difusa o está localizada como una neumonía, como un distrés respiratorio, que lo vamos a hablar mañana. Y las crónicas, pues son crónicas, ¿no? Es decir, son pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, que puede agudizarse si una hipoxia agudiza, si una fibrosis pulmonar tiene agudización, si un asma se agudiza, si, bueno. Y las otras con hipercapnia, puedes clasificarlas con pulmón imagenológicamente sano y con pulmón previamente enfermo, no sano. Previamente enfermo, ayer les decía que pueden hacer hipercapnias los EPOC severos avanzados y las fibrosis pulmonares avanzadas. Y un paciente puede entrar súbitamente en insuficiencia respiratoria hipercápnica cuando tiene un TEC, cuando se intoxica por sedantes, cuando entra con intoxicación por monóxido o hace una obstrucción de vías aéreas superiores. Por lo tanto, en el algoritmo de, de poder eh, diagnosticar y tratar, primero tenemos que ver el diagnóstico correcto de insuficiencia respiratoria con una gasometría arterial, ¿correcto? Ver si tiene datos de cronicidad, si tiene antecedentes de enfermedades previas, listo, es crónica o crónica agudizada. Pero si no tiene, pues estamos probablemente ante la insuficiencia respiratoria aguda. Y ahí vemos los gases, si tienen diferencia alveolo arterial elevada, que Doctor, generalmente son las mayor partes, que... doctor, perdón que lo interrumpa. Hola, Sí, doctor, está en la diapositiva de según el gradiente alveolo arterial, por si acaso. no entiendo. ¿No se ve Eh, esta que veo acá? está en la ¿No está diapositiva que corriendo esta? dice... No, no está cambiando de diapositiva. ¿Por qué? Entonces estamos con problemas. A ver, voy a volver a entrar, por favor. Está bien, doctor. Ahí estoy con gradiente alveolo arterial, ¿verdad? Sí, doctor. Con... Ahora pasé la diapo. No, doctor. De hecho, no se ve como si lo estaría presentando, si no se ve que está en PowerPoint, pero no en sí veo Déjame la... ver, voy a volver a entrar a otra. Ujú. A ver, vamos a hacer un share. Tengo algunas ventanas aumentadas. Lo que pasa es que estoy como nómada caminando de un lado al otro, porque mi actividad es muy intensa y ahorita les estoy pasando desde mi consultorio. A ver, voy a tratar de hacer la compartida. Y aplicaciones, explorador de archivos, explorador de archivos.
Voy a entrar a esta. ¿Se está compartiendo? No, doctor, ahorita está en su guía de oxigenoterapia, su carpeta llena de PowerPoint. No está compartiendo diapositivas. Mm. Hola, ¿se está viendo la presentación? No, doctor. Pues sí, estoy compartiendo. Doctor, tal vez puede intentar presionando la tecla de Windows y la letra P y ver si le aparece una ventana al lado. A ver, me dicen ya. Ahora, hola, sí, ahora se está compartiendo, ¿verdad? Ahora Doctor, se está ahora sí se compartiendo. está compartiendo, pero no sabemos si cambiar. No sé si podría intentar cambiar. Ahí he cambiado. No, doctor. Estoy No, cambiando. no, está en la ¿Cómo no? diapositiva de insuficiencia respiratoria, algoritmo diagnóstico. Bueno, tengo algún problema que no tengo la menor idea cuál es, ¿sabes? Porque yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y realmente, ¿qué te puedo decir? No sé, yo estoy haciendo lo que siempre he hecho. Voy a dejar, a ver. Ujú. No tengo más idea que hacer. Estoy compartir. Aquí está esto que es WhatsApp. Esta es mi única presentación. Guía de oxigenoterapia, presentación y explorador de archivos. Ustedes me dicen que ponga al lado, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Esto? No. Contenido solo, perfecto. Ustedes me dicen si ahora se ve.
Y si estoy compartiendo, Doctor, hola, ¿y nada. no todavía? Doctor, ahora sí No sé está qué decirles. compartiendo. Claro. Sí, ahora sí está Y compartiendo. ahora ha pasado a otra diapo, ¿no? Está en la diapositiva. Hay una diapo de con el gradiente alveolar arterial. No, no. Y no estoy pasando ahora las diapos porque estoy pasando las diapos. Rápidamente, ¿no se ve? Primera. Doctor, No tengo idea, mi amor. No tengo idea porque estoy... ¿Qué? tal vez sí coloca la pantalla o sea, nos comparte el PowerPoint, pero no lo coloca en modo presentación, sino cámbialo directamente de PowerPoint. Porque al parecer cuando lo presenta se paraliza y ya no cambia de diapositiva. Pero eso no tendría que pasar. Eso me pasa con el Meet, pero no me pasa nunca con... Ahí ven, estoy compartiendo. ¿Sí, no? Sí, doctor. Ahora En chiquito. Y ahora lo he pasado a la otra diapo y se ve la otra diapo. Sí, doctor. Está en la diapositiva de según el nivel de peso. Ya, pero ahora cuando le pongo en modo presentación... Espera. Uy. ¿En qué parte estoy ahorita? En la segunda diapo. No, pues no dice... No voy a poder, hija. Desastre, viejo. Doctor, ¿y si intenta presionar la tecla de Windows y al mismo tiempo presiona la tecla P? La letra P. La letra P. Sí. A ver, la ventanita de Windows y P. Está ahí solo pantalla de PC, ¿sí? ¿O cuál pongo? Sí, esa es la que debería estar. Estoy en solo pantalla de PC. Duplicado voy a poner, a ver. Ampliar voy a poner. Solo segunda pantalla. A ver. Proyectar. Solo pantalla PC. Estoy ahí. ¿No, ¿Lo estás viendo lo que estoy haciendo o no? No, eso ya no lo vemos. Dice solo pantalla de PC. Duplicado. Ampliar y solo segunda pantalla. Estoy en solo pantalla PC. Debería estar funcionando. Mi internet está, claro, debería estar funcionando, pero no está. A ver, intentaré una vez más porque estoy, como te dije, no estoy en mi casa donde estoy en el internet de mi consultorio que es un poco inestable y estoy desde mi laptop y recientemente me lo han actualizado. A ver, voy a poder intentar. Deme un minuto. Mantiene el tamaño corriente. Side by side. Escala to fill content. A ver, vamos a ver si esto da. A ver. Cierro esto. Mantiene el tamaño. Full screen. Mantiene el tamaño. Full screen. Side by side. Individual windows. Ok. A ver. Share screen. Full screen. Share windows. Entero. A ver. Ustedes me van a decir si va bien ya. Voy a empezar a compartir. Me dicen si ha mejorado, porfa. Chucha, esto no debería salir. Ahora sí se está presentando, doctor. Sí, se ve todo. Estoy en insuficiencia respiratoria según el gradiente, ¿verdad? Sí. Y no está todo... Ahora estoy Ahora grande, sí, ¿no? sí, está. Esto hemos hablado ya. Esto ya he hablado según la localización de... ¿Esto se ve ahora? ¿He compartido donde se ve según el nivel de hipercapnia? No, ¿no ha pasado? ¿Ya viste el cambio? Ha pasado a la diapositiva. Hola. ¿Se está compartiendo? ¿Está pasando? Sí, ¿Las diapos? Sí, doctor, está pasando. Ya. Entonces, esto ya he hablado y hemos hablado de esto porque estoy retrasado. Entonces, ahí se ve cómo se evalúa la insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Sí, Sí, doctor.
Ya. Entonces tenemos los síntomas de alarma y tenemos signos respiratorios y también los respiratorios. Entonces, ¿cuándo te va a preocupar un paciente que está con insuficiencia respiratoria? Cuando está con taquipnea, cuando está con ortopnea, cuando está con cianosis. Cabe recalcar que la cianosis es un dato muy tardío en el adulto. En los niños, el aleteo nasal y la cianosis es temprano. En los adultos no. En los adultos lo que importa es la frecuencia respiratoria y el trabajo. Y el trabajo respiratorio lo valoras rápidamente con la retracción supraesternal y supraclavicular. Eso es músculo accesorio de insuficiencia respiratoria aguda. Y el más ominoso de que el paciente va a entrar en paro o está severamente disneico con signos de insuficiencia respiratoria que puede estar próximo al paro respiratorio, va a ser la depresión abdominal inspiratoria, lo que se llama respiración paradojal. Y de los signos no respiratorios, el estado mental, vas a tener un paciente nubilado, ansioso, vas a tener taquicardia, vas a tener muchas veces hipotensión, va a estar con sudoración profusa. Ese paciente va a estar con insuficiencia respiratoria aguda. Bien, estoy pasando. Sí, doctor. He compartido la nueva pantalla, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Está en signos de insuficiencia respiratoria. Hay un monigote, ¿verdad? Hay un monigote, ¿sí? Sí, doctor. Ya, gracias, wow. Entonces ahí vemos, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente les está hablando de signos respiratorios y signos extrarrespiratorios? La conciencia, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Indicaciones y manejo del oxígeno. Entonces, no es lo mismo hipoxemia que hipoxia. Hipoxemia, estamos hablando, sobre todo en Cochabamba, cuando está por debajo de 60 milímetros de mercurio y corresponde en Cochabamba 90% o menos. Hipoxia, cuando hay baja disponibilidad de oxígeno en los tejidos. Podrás medirlo, sí, hay una forma, se llama tonometría de oxígeno, pero eso es para investigación y se hace algunas veces en terapia intensiva. Medir la disponibilidad de oxígeno. ¿Cómo podemos clasificar las hipoxemias? Las hipoxemias las clasificamos en 4. La hipoxemia hipóxica, cuando realmente está baja el tenor de oxígeno en sangre y saturación, cuando no hay el transportador más importante, cuando hay anemia, baja concentración de hemoglobina, cuando hay insuficiencia cardíaca, bajo gasto cardíaco, y cuando hay disociación, se llama hipoxia disociativa, cuando hay un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, sobre todo en algunas condiciones infecciosas como la sepsis. El oxígeno suplementario trata la hipoxemia, pero no necesariamente la hipoxia tisular. ¿Cómo vamos a manejar? Ya les había hablado más o menos que un paciente con insuficiencia respiratoria se evalúan los signos y se va valorando lo que les había dado, los signos extrarrespiratorios, no solamente la saturación, la frecuencia respiratoria, sino frecuencia cardíaca y presión arterial. Y vamos viendo cómo está el paciente. Ojo, que muchos de estos pacientes pueden llegar a la terapia intensiva a dispositivos no invasivos e invasivos. Entonces, nosotros vamos a tener un paciente agudo, sin patología previa, y este paciente vamos a estar atentos, porque además de problemas respiratorios puede ser otra causa, puede estar en choque, puede estar infartándose, ¿no? Y puede estar con insuficiencia respiratoria aguda por trastorno circulatorio o por anemia. Si un paciente ya es crónico, bueno, ese paciente es un crónico agudizado y es otra cosa. Entonces, administrar oxígeno va a ser diferente en uno y otro caso. Oxígeno, ustedes saben cómo está formado, y esto los que rotan conmigo lo ven, un tubo de oxígeno de 6 metros cúbicos, porque los menores sirven para transporte. Esto está pasando un poco a la historia, pero sigue habiendo en los hospitales. En los hospitales habitualmente tenemos bueno, antes de la pandemia no había, pero en la pandemia ha servido algo, pero no todo, para que los hospitales equipen depósitos de oxígeno líquido, o sea, una vez que cargan el oxígeno
líquido se activa de la fuente donde está el paciente, abres la perilla de oxígeno del tablero donde está el individuo, el paciente, y ese oxígeno líquido se transforma por una reacción química en gaseoso y se administra con, si en este caso es oxígeno cargado en estas bombonas, en estos tubos de oxígeno, ¿no es así? Con un regulador de presión y también tiene un caudalímetro o flujímetro. Uno tiene que ver siempre este regulador de presión de salida que tiene que estar abierto o por ahí se está vaciando completamente. Para eso tenemos esos colores verde y rojo. No, esto es importante que ustedes se empoderen. ¿Por qué les digo esto? Porque enfermería toma mal empoderamiento, un fake empoderamiento, y hace lo que les da la gana con el oxígeno. Y como estamos viviendo en Bolivia, donde cada uno hace lo que le place, tú tienes que capitanear el barco y no tienes que dejarte humillar con esas señoritas o señoras. El flujímetro determina no libras, se llama litros por minuto. Cuando te digan 4 libras, es que les enseñaron mal y tú le vas a decir, cuando te dicen libras, tú le vas a decir, esto no es unidad de peso, esto es unidad de flujo. Litros por minuto es normalmente lo que da el flujímetro o caudalímetro. El oxígeno siempre tiene que ir húmedo y con agua destilada, no con suero. Si le pones suero fisiológico, las sales pueden tapar el filtro que lo tienes ahí abajito en esto que está sumergido en el flujímetro, y esto va a una interfase. Y la interfase puede ser, lo más frecuente son las puntas nasales, también llamadas gafas o lentillas nasales, porque se cuelga como los lentes y no hacia atrás, como si fuera un antifaz. No, se coloca colgado en los lentes y se ajusta a nivel del, ya vamos a ver, a nivel del cuello. ¿Cuál es la longitud de estas puntas nasales? 2.5 metros es estándar universal. Por lo tanto, si tú tienes un paciente alejado de la fuente, ponle un alargador, una tubería mayor. Los sistemas pueden clasificarse en sistemas de oxígeno que dan a bajo flujo y alto flujo. Los flujos de bajo flujo, pregunta de examen, menos de 40 litros. Los de alto flujo, más de 40 litros por minuto. El mecanismo de mezcla es aire con ambiente inspirado. Y el sistema de alto flujo, ya van a ver ustedes que solamente está destinado a la máscara llamada Venturi, que tienes un dispositivo especial, a la cánula nasal de alto flujo, que lo hemos usado mucho en la pandemia, y al balón con ambú. La dependencia de la fracción inspirada de oxígeno es variable, variable de acuerdo al patrón respiratorio. No es fijo. ¿Cuánto de FIO2 le estás dando? 2 litros. ¿A cuánto corresponde? Más o menos entre 3 y 4 litros por cada litro. Así se dice. En cambio, los de alto flujo son FIO2 constantes, ¿ok? Cuando se dice cánula hay que distinguir de la otra CNAF. Cánula, mejor yo prefiero hablar de bigotera o de puntas nasales, ¿no? Con mascarilla simple o mascarilla reservorio. En cambio, el de alto flujo puede ser por la Venturi, la verdadera cánula de alto flujo, que es otra cosa, y cuando tú estás haciendo reanimación balón con ambú en un paciente inestable. Aquí tenemos las diferentes concentraciones de acuerdo a las cánulas. Las cánulas, o mejor decir, bigoteras o puntas, tienen bajo flujo y aportan de 24 a 40% de FIO. Ponen mascarilla con Venturi, ya veré qué es el Venturi. Es un sistema especial de arrastre que da FIO2 exactas, y esto tienes que dar alto flujo y dan desde 24 a 50%, ya les mostraré. Las mascarillas simples, que aquí está mal dibujado porque este es una verdadera barbijo, es simple, sin bolsa. Y las mascarillas con reservorio pueden aportar, ¿no? Si son con respiración o con mascarilla que mezcla, digamos, directamente el oxígeno que viene de la bolsa y de la fuente, enriquece el oxígeno, dan de 60 a 100%. En cambio, las otras simples pueden dar máximo, ¿ya?, hasta 60%. Cuando necesitas más, 60% no vas a dar más, aunque le des a 15 litros. Tienes que utilizar otro sistema, y ahí viene y ha venido a posesionarse la verdadera cánula nasal de alto flujo, que es un equipo especial. Y ahí tenemos las otras, que es balón con ambú, cuando tú estás en soporte vital.
Las cánulas de alto o nasales, o mejor dicho, bigoteras, tienen métricas y ya les he dicho, da de 4 a 3, póngale 4 de FiO2, ¿ya? Más el 21% que siempre respiramos aire ambiente. Entonces, si yo le estoy dando a este paciente 1 litro, tengo que aumentarle 4. Entonces, ¿cuánto le estaría dando? 25 de FiO2 aproximadamente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventaja? Porque el paciente permite hablar, comer, son bien toleradas, son las más utilizadas en condiciones hospitalarias y no hospitalarias. Puede, cuando no son puntas, son púas nasales, porque muchas veces están sumamente endurecidas las puntas porque no tienen el cuidado, ¿no ven? Irrita la nariz, produce epistaxis y no puedes dar a más de 6 litros por minuto. Entonces, 1 litro va a dar 25%. Eso significa 4 más el 21%. 2 litros, 29%. 3 litros y así sucesivamente vas administrando no más de 6 litros. Tú le puedes dar hasta 6 litros, después es totalmente deleterio, no va a dar, no va, vas a querer darle, pero no, estás mal. La mascarilla simple das con flujos de 5 hasta 8. ¿Y cuánto te aporta? De 40 a 60%. Lo mínimo. Van a ver ustedes que hay algún personal de salud fake empowerment que empieza a poner mascarilla con 3 litros. Esa es una cosa de negro villero. Nada que ver. Tú tienes que dar, porque puedes producir percapnia. Entonces, tú le das 5 litros obligatorio, listo. 8 máximo. Si necesita más de 8, pasa a una mascarilla con reservorio. Y este reservorio tienes que inflar previamente la bolsa. Entonces, el flujo va a ser de 10 a 15 y el aporte, ¿ya? Puede dar cuando está con sistema de enriquecimiento, la verdad, no te da más del 90%. Muy pocos te dan 100%. ¿Por qué? Porque puedes reinhalar el propio oxígeno enriquecido de la bolsa. Cuando hay una válvula que justamente permite que cuando respire el paciente ingrese el oxígeno de la fuente y de la bolsa. El sistema Venturi tiene y aplica el principio Bernoulli, que es la mascarilla de Venturi, que tiene 2 partes y que no sé si pueda mostrarles, pero el oxígeno viene generalmente a alto flujo y tiene unos dispositivos antes de la mascarilla que viene a colores y cada colorcito te dice cuánto va a aportar y cuánto de flujo le tienes que dar. Entonces, obviamente que para flujos o para fracciones inspiradas, digamos del 50%, los flujos tienen que ser altos. Y empieza a mezclar por arrastre uno que viene de la fuente y otro que ingresa por succión, se puede decir, o presión negativa del aire ambiente y de acuerdo a los orificios bien estudiados por los fabricantes, que se llama principio Bernoulli, mezcla exactamente la FiO2 que vas a administrar. ¿En qué pacientes sirve este sistema de succión o arrastre? En pacientes que necesitan FiO2 fijas. La cánula nasal de alto flujo no es la punta nasal, es otro sistema que ha venido a revolucionar todo hace años y que se ha posicionado en los distrés por ejemplo, el COVID. ¿Qué pasa con esto? Van flujos altísimos, flujos hasta 60 litros por minuto, es decir, un flujo rápido y va lavando el espacio muerto nasofaringeo y eliminan el CO2 que está en esa zona, ¿ya? Y produce un efecto de presión positiva al final de la expiración con ese flujo. ¿Cuál es la ventaja además? Que además tiene un efecto que se llama CPAP, produce una presión positiva en esta zona con tanto rápido flujo, ¿ya? Empieza abajo a reclutar alveolos, ¿ya? Y eso ayuda muchísimo a evitar el colapso inspiratorio. Se mantienen con este flujo abiertos y eso ayuda mucho en lo que se llama ventilación no invasiva. Es un dispositivo de oxigenación, de liberación de oxígeno no invasivo, que además te da una importante humidificación y calentamiento, ¿no ve? De este flujo no es seco, es húmedo y calentado porque hay reguladores externos y ayudan al clearance mucociliar. Requiere una interfase de silicona, son especiales puntitas nasales que generalmente están adaptadas al paciente y al paciente le permite hablar y le permite estar
comiendo inclusive y estar lúcido, no lo sedas. Bueno, nosotros hemos hecho algún tipo de sedación consciente en estos pacientes para que estén a horas, semanas con esto antes de preferir intubar. Este es un sistema de alto flujo. Acá tenemos el sistema más importante, Airbot, ¿ya? Pero tiene estas partes donde tiene un equipo de flujo, ¿ya? Que genera de 30 a 60 litros. Para poder dar eso, no es puro oxígeno. Mezclas con aire comprimido, ¿no ven? Y tiene un regulador de temperatura y de humidificación. Tú puedes regular baja, mediana y alta humidificación. El flujo entra por la mascarilla. Puedes poner también puntas nasales que son muy versátiles. El paciente respira en forma natural, tiene una tubuladura y puede estar muchos días, no solamente 3 a 4 días, muchos días, inclusive 10 días. Entonces, esto ha venido y nosotros hemos pronado a estos pacientes. Una belleza. La verdad, esto es un invento y les cuento que yo me he comprado 4 equipos de cánulas de alto flujo, mentira, 5, ya, y he hecho proporcionar 2 para el hospital, pero pasan cosas y no voy a mencionar, y que esto ha salvado vidas. Y está totalmente evidente en los distrés por COVID, ya, que el impacto gasométrico ha sido fundamental, ¿no? La disminución del dióxido de carbono, la mejoría de la clínica, la saturación periférica y lo más importante, aunque no crean, el paciente que está taquipneico, más de 30, baja por debajo de 30, baja el trabajo respiratorio, pero es clave esto y evita los efectos de ese trabajo respiratorio incrementado que es justamente el agotamiento muscular. Por lo tanto, hay una forma de medir que se llama el índice de ROX, que son 3 parámetros. No solamente es el FIO2 que estás dando al paciente, sino también ni la saturación, sino la frecuencia respiratoria. Es un índice integrado que nos permite, de acuerdo a una fórmula, predecir si mi paciente está yendo bien o mi paciente va a entrar a intubación. Entonces tiene mezclador o turbina de oxígeno con aire comprimido, tubuladuras especiales calefaccionadas, un humidificador, calefactor e interfaces nasales. Ya vamos terminando y vamos a hablar de el balón, ustedes lo conocen, que se utiliza en la reanimación. El paciente crítico, bolsa reservorio, tiene la mascarilla, esa presión nasobucal, un regulador de ese, digamos, que permite la exhalación. Entonces, cuando tú estás ambuceando con esta bolsa reservorio, tienes una conexión a esta bolsita que se ve, que tiene que estar conectada con el oxígeno, alto flujo, 12 litros por minuto, y de ahí se está enriqueciendo lo que tú vas a ventilar manualmente. ¿Y cuánto vas a dar por cada ambuceada, por cada aplicación de ventilación de esta bolsa reservorio, ¿no? O ambú que se llama? Entonces vas a dar desde 80 a 100%. Ya termino. Riesgos de hiperoxia. Cuidado con dar oxígeno a pacientes retenedores de dióxido de carbono. El exceso de oxígeno va a hacer que puedas producir hipercapnia, porque el centro respiratorio de ese paciente estaba acostumbrado a niveles bajos de oxígeno y estaba en un equilibrio estable de 50-50, 50 de oxígeno, 50 de CO2. Era un retenedor crónico de CO2. Tú te emocionas como si fueras un inflador de llantas, uno de que trabaja, en nuestros amigos que trabajan inflando nuestras llantas, y le aplicas el oxígeno y no te das cuenta que este individuo era hipercápnico crónico previo. ¿Qué vas a hacer? Vas a lavar su CO2, vas a producir el efecto Aldane, desplazando el oxígeno hacia el plasma y vas a producir depresión respiratoria además. ¿Y qué va a pasar? El paciente va a hacer paro por hipercapnia. Nos ha pasado, pasa siempre. ¿En quiénes? En los que no tienen estos principios de saber distinguir quién es un hipercápnico, o sea, insuficiencia tipo 2 o fundamentalmente hipoxámico. En los pacientes que tienen hipercapnia, tienes que ser cauto con la administración del oxígeno, tienes que hacer gasometrías. Ojalá tengas esto. Yo lo tengo en el consultorio que se llama el monitor de end-tidal de CO2 para ver, miren, está saturando
el paciente 95 por pulso oximetría y con una cánula nasal tú puedes por cada ciclo ventilatorio medir el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono en tidal es 5 milímetros menos que lo que se mide en gases arteriales, pero ya lo sabes, tienes esta relación. ¿No? También otra forma de evaluar esto es utilizar la gasometría venosa, entre el paciente va a estar con acidosis respiratoria. Ya hemos hablado del efecto Aldane y el efecto Bohr. El efecto Aldane justamente que la administración agresiva de oxígeno satura la hemoglobina y el exceso de oxígeno desplaza por física el CO2 unido a los hematíes. ¿Y dónde lo desplaza? Al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa? Revierte lo que se llama vasoconstricción hipóxica pulmonar y altera el BQ. Resultado, empieza a deprimirse el centro respiratorio y empieza a haber disminución del trabajo y los pacientes pueden entrar en coma hipercápnico. Por lo tanto, en pacientes retenedores de dióxido de carbono crónico, el objetivo, chicos, no dar una FIO2 mayor al 30% y monitorear tu CO2. ¿Y qué pasa más adelante? Hay otros dispositivos que lo vamos a hablar mañana, la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, complicaciones, sobre todo en niños, cuando da oxígeno a alto flujo en prematuros, puede haber retinopatía retrolenticular, evitar hiperoxias, puede haber, ¿no? Cuando utilizas CPAP, ya veremos así, o cuando tú utilizas, digamos, las cánulas bien ajustadas, hasta úlceras, sequedad, epistaxis, y cuidado, ya les he hablado de que algunas veces nosotros desplazamos el nitrógeno, sobre todo en neumotórax es muy útil, solo con oxígeno. Haces una remoción del nitrógeno, por oxígeno, y puedes mejorar, pero en algunos casos puedes producir atelectasis por absorción. Siempre monitorizar, esto es más un panel para enfermería, monitorizar para aquellas que quieren no competir con uno ni hacerte daño, sino cada uno ser competente en su área, que es totalmente diferente y que muchas confunden por su con pocas conexiones neuronales y poca inteligencia emocional, confunden blanco con negro y negro con blanco. Monitorizar, manejo de infecciones, ¿no? El cambio de equipo de alto flujo, de NAR, la condensación de tubaluduras, esto cuando tú usas el CNAF, ¿ya? Lubricar siempre las mucosas nasales, estar atento al paciente y listo. Entonces, ya terminó. Paso 1, diagnóstico etiológico de la insuficiencia respiratoria. 2, ver cuál va a ser tu objetivo en la saturación, dependiendo si es hipercápnico o no. Utilizar la adecuada interfase, ¿ya? Ver cómo vas a ir monitorizando. En el caso del CNAF, que lo voy a ver mañana, se utiliza el índice de ROX. Pero, mientras tanto, puedes utilizar saturometría o puedes utilizar, y debes utilizar en algunos casos, retenedores de CO2, el end-tidal de CO2. El oxígeno es un medicamento, necesita dosis. No puedes decir un rato sí, un rato no. El único que tiene autorización para hacerlo es el médico. Enfermería, si lo hace, tendría que comunicar al médico. Tratar la saturación es una parte, porque después vas a tratar la causa, una neumonía, ¿verdad? ¿No? Lo más importante es no hacer daño en medicina, chicos. Muchas gracias. Estamos pendientes, yo tengo que irme a una actividad que tengo con mis hijos y por lo tanto les voy a pedir yo.